Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Giovanna Schettino, yo soy bioquímica y licenciada en bioinformática y trabajo en el laboratorio de bioinformática de la unidad de genómica del Hospital Garrahan. Bueno, a mí me toca empezar con este módulo eh, y voy a dar la primera clase, que es Introducción a la bioinformática y análisis de datos genómicos. Y después la segunda clase la va a dar Abigail, que va a hablar de estudios metagenómicos, análisis de microbiota y viroma. Y por último, la última clase, que es el 11 de agosto, que es una clase sincrónica, va a ser una clase más destinada a la consulta de algunas dudas que pudieron llegar a surgir en estas clases. Y con Avi lo que pensamos es si alguno de ustedes tuviera alguna duda muy puntual que quiere verla, algún ejemplo, lo que pueden hacer es mandarnos un mail. Yo dejé mi mail en la primera diapositiva, con tiempo, por supuesto, para que lo veamos si quieren entre todos en la clase de consulta. El objetivo de esta clase, que va a ser un poco más aburrida que la de Avi, va a ser hablar de hacer una introducción sobre qué es la bioinformática y el rol que cumple dentro del diagnóstico molecular. Hablar un poquito de ómicas, que es un término que ya debería conocerse, como quizás es algo de lo que viene y de lo que ya está, que está bueno que conozcan. Y voy a dar un paso muy básico los pasos básicos explicándolos del análisis de datos genómicos. Bueno, empezamos por qué es la bioinformática. La bioinformática es básicamente un campo interdisciplinario, ¿sí? En donde en la bioinformática lo que se conjuga son distintas disciplinas o distintos aspectos más tradicionales, como son la informática, la estadística, la biología, la química, que tiene como un objetivo súper claro, que es facilitar la gestión, el análisis y la interpretación de los grandes volúmenes de datos experimentales que empezaron a surgir con el avance de la tecnología. Desde el 2000 ya se viene hablando, desde mucho antes se viene hablando de bioinformática, de biología computacional, pero a partir del 2000, más seguido para el 2000, más pasando de década, en el 2010, es que empieza a tomar forma y relevancia el concepto, pero ya desde el 2000 se viene hablando y se viene tratando de definir qué son tanto la bioinformática como la biología computacional. O sea, es algo que viene desde hace un montón y déjenme decirles que todavía no se logra definir eh, conceptos u otros por un simple motivo. Hay disciplinas, como son la bioinformática, la bioestadística, la biología computacional y la ciencia de datos, que están íntimamente relacionadas. No están definidos los límites, entonces se vuelve muy complejo. A veces cuando se habla de bioinformática, quizás lo que se está hablando es de biología computacional, o cuando se habla de ciencia de datos, se está hablando de bioestadística o de bioinformática. Entonces yo acá lo que les hago es traer un cuadro donde trato de hacer una distinción entre cada una de las áreas, pero la realidad es que lo que ustedes van a ver en todos lados es que se usan como sinónimos. Y la verdad, tampoco vamos a ser más puristas o más papistas que el Papa. Está bien que se confundan los conceptos, pero bueno, sepan que en teoría son distintos y la bioinformática, que es en lo que yo me voy a basar hoy, o el módulo se basa en verdad, se trata de procesar, analizar e interpretar datos biológicos que surgen a gran escala, ¿sí? Pueden ser, o generalmente son derivados de técnicas moleculares, como puede ser la secuenciación masiva. Y lo que hace o en lo que se basa es en utilizar algoritmos y bases de datos y lenguajes de programación para poder llevar ese conjunto de datos muy difícil de interpretar y muy complejos a algo que entendamos todos, básicamente, ¿sí? Eh, y todo este procesamiento y toda extracción de datos tiene un enfoque biológico, ¿sí? Nunca se pierde el foco de tratar de entender que todos estos datos tienen un contexto. Y acá
Es un cuadro un poco de áreas de aplicación, donde si prestan atención al cuadro anterior van a ver que un poco se solapa eh, entre las distintas disciplinas de las que yo les vengo hablando. Por eso digo, es normal que pase y está bien. Pero bueno, la bioinformática en sí tiene varias áreas de aplicación. No todos los que hacemos bioinformática sabemos, conocemos todas las áreas de aplicación, por supuesto, como no, como pasa siempre, no todos los bioquímicos saben de todas las áreas de la bioquímica. Pero sí sepan que la bioinformática está en análisis de secuencias de ADN o de ARN, eh, está presente en el diseño de fármacos, en el análisis de secuencia de proteínas y relacionado con esto quizá en la dinámica del modelado molecular, en la interacción molecular, en análisis filogenéticos y un área que por ahí de estas creería yo que es de las más nuevas, que es el análisis de imágenes eh, para poder predecir o para poder clasificar tumores, para analizar microscopía, que, que está muy utilizada. Yo por ahí, mi experiencia mayor es en el análisis de secuencia de ADN y es por ahí un poco lo que van a ver toda cierta generación en la clase, por ahí llevarlo a eso, pero sepan que no es lo único que se hace en la bioinformática. Bueno, yo quiero hablar un poco de ómicas, porque me parece que es un concepto que está bueno con el que se vayan. Eh, las ómicas son disciplinas que estudian en conjunto o de manera integral cierto componente de un organismo, ya sean los genes o las proteínas o los metabolitos, las interacciones que estos generan, y se llaman así porque vienen del sufijo oma, que es el todo o el conjunto, y lo que se busca, como siempre que hablamos de bioinformática, es ver cómo influye, cómo se interpreta dentro de un proceso biológico. En este caso es entender cómo un componente en particular, cómo los genes influyen en procesos biológicos, en enfermedades, en respuesta a tratamiento. ¿Para qué o cuál es el fin? Bueno, llegar a una medicina personalizada, ¿sí? Tratar de que el paciente tenga lo mejor o reciba el mejor tratamiento que puede dentro de sus características, ¿sí? No algo más, no algo genérico. Ómicas hay un montón, ¿sí? De todo se puede hacer una ómica. Tenemos la genómica, que por ahí es genómica, transcriptómica y proteómica, quizás son las más conocidas. La genómica es el estudio del genoma, es decir, el estudio del ADN de un organismo. Un ejemplo de la genómica es en el diagnóstico molecular para relacionar. Primero se busca, se localiza las variantes genéticas pero para después relacionar estas variantes de un individuo, de un paciente, a una enfermedad particular. También se puede tratar o se puede, no, busca identificar y comprender las funciones de los genes. Después tenemos la transcriptómica que tiene la particularidad de que el estudio es en ese momento, en ese tejido y en esas condiciones, ¿sí? Busca estudiar el ARN de un organismo, la proteómica es el estudio de proteínas que se expresan en una célula, en un tejido, en ciertas condiciones específicas también. Después tenemos la epigenómica, que los cambios heredados en estructura y función, que no involucran cambios en secuencias nucleotídicas. Tenemos la farmacogenómica, que es el estudio de cómo afecta la respuesta o trata de linkear la respuesta a un tratamiento con los genes, con la genómica del individuo, para poder dar con el tratamiento adecuado. Tenemos la metagenómica, que no me voy a meter para nada acá porque se los va a dar y muy bien Avi la clase que viene. Eh, Tenemos la metabolómica, la glicómica, la interactómica, que nada, no me voy a poner a leer lo que ya está, pero sepan que, y con esto estoy dejando fuera un montón de ómicas más, pero sepan que existen y que estudian una cosa en particular, cada una de ellas, y que a veces no es suficiente el estudio de una sola de ellas, y lo que se hace es, para un sistema biológico, estudiarle distintas ómicas, y ahí cuando hablamos de eso hablamos de un enfoque multiómico, ¿sí? En donde la estrategia no es siempre la misma, ¿sí? Alguien, de vuelta, como ya les dije antes, alguien que hace genómica no tiene por qué saber
no sé, metagenómica o no tiene por qué saber farmacogenómica, ¿sí? Son disciplinas independientes, pero que están relacionadas porque son todas dentro de un mismo individuo. Eh, entonces, la combinación de las ómicas también es un estudio en sí mismo, ¿sí? Cada combinación tiene un enfoque específico, cada tipo de dato o cada resultado que sale de las ómicas tiene un- una escala propia, un tipo de dato propio, un entendimiento propio. eh, entonces, hay que saber muy bien cómo conjugar toda esa información, ¿sí? Falta es un camino para recorrer extensísimo, pero que lo que va a buscar es mejorar la identificación de biomarcadores, personalizar tratamientos, tener como una versión más completa del sistema biológico, mejorar la prevención de enfermedades también, desarrollar nuevos blancos terapéuticos. Siempre el enfoque está puesto en hacer algo en pos del paciente, ¿no? Y bueno, sabiendo las dificultades que esto conlleva. Acá lo que les traigo es un trabajo, no puse el año después en la versión que les dije les voy a poner, eh, pero que, a ver, no es una referencia ni mucho menos, pero es un trabajo en donde intentaron integrar distintas ómicas, ¿sí? La genómica, la transcriptómica y la metabolómica en 162 individuos sanos. Y lo que querían era tratar de ver si podían identificar perfiles moleculares distintos eh, de pacientes para poder usarlo como estrategia de prevención, porque eran individuos sanos. Lo que buscaban era agrupar individuos en 4 clústeres, en 4 grupos diferentes, que eso lo hicieron para tratar de ver si podían explicar algo. La realidad es que en el trabajo lo que cuentan es que cada una de las ómicas por sí mismas no podían diferenciar estos individuos, estos grupos, digamos, o sea, no tenían mucho poder explicativo. Eh, pero si combinaban estas ómicas, podían encontrar estos 4 clústeres. El tema acá, y es cuando yo les digo que, bueno, está la estrategia de unión o de clasificación y de interacción de las ómicas, pero dentro de un sistema y dentro de un contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien pudieron encontrar 4 clústeres distintos de genes y encontraron cierto poder de discriminación, había factores de los que no se pudieron independizar, como la edad, el género, el índice de masa corporal, que son variables que van a afectar los resultados. Entonces, si bien encontraron variantes asociadas a condiciones mendelianas de significado incierto, no pudieron generar un score poligénico, llegar a una conclusión definitiva, porque tienen todas estas variables que son independientes de la genómica, de la transcriptómica y de la metabolómica, que también son importantes, ¿sí? Entonces, hay incertidumbre en los resultados que encontraron, pero les traje el ejemplo en sí porque me parece que está bueno ver que se está intentando hacer algo, todavía no está en el punto en el que puedan sacar conclusiones, o al menos en este trabajo no lo hicieron, eh, pero van por el camino de hacerlo. Bien, voy a cambiar un poco de tema, o no tanto, porque sigue siendo el mismo tema, pero voy a hablar un poco de secuenciación masiva, que sé que ya lo hablaron antes, solo para refrescar, y un poco cómo está compuesto eh, un pipeline informático. Ahora bien, la secuenciación masiva creo que, si no me equivoco, lo vieron eh, en el módulo uno. No voy a hablar de la teoría o de la técnica en sí. Sí les voy a refrescar que tiene 3 pasos, ¿sí? Que una parte es el wet lab, que es una palabra que está de moda, el dry lab y la parte de análisis, que sería un poco dry lab, pero se los quise separar. La primera parte es la toma de muestras, la extracción de ADN, la preparación de la librería y la secuenciación en sí llega hasta que pongo el equipo a correr, ¿sí? Una vez que el equipo termina y salen los datos, entra el Dry Lab y entra la parte de procesamiento informático.
¿De qué consta? Bueno, tiene ciertos pasos que ahora los vamos a ver con más detenimiento, pero básicamente es el alineamiento de lecturas o reads, como se los conocen habitualmente. Va a ser el llamado de variantes, la anotación de variantes y el filtrado de variantes. Y después van a tener el análisis propiamente dicho, que también ya lo vieron con los expertos y no me voy a meter mucho, o nada, que hacer el análisis de variantes junto con la evaluación clínica del paciente y la generación de informes. Ahora bien, yo voy a hablar un montón, Avi después les va a hablar un montón probablemente de qué es un pipeline informático, entonces lo primero que voy a hacer es definir qué es un pipeline. Eh, y voy a usar la palabra pipeline bastante. No hay una palabra en español que sirva para decirla. No sé, creo que el equivalente sería algo como tubería y no es una palabra que se use. Básicamente un pipeline es una secuencia de pasos computacionales ordenada y bioinformático implica que sea para utilizar en procesos biológicos. Lo que busca es transformar datos crudos, ¿sí? Eso, por ejemplo, los datos que salen del secuenciador de NGS, en resultados interpretables, ¿sí? Que pueden ser las variantes genéticas. Y que tiene como característica, y por qué nos importa tanto tener un pipeline, bueno, porque es automatizable, porque es reproducible y porque es configurable, ¿sí? Una misma entrada de datos va a tener siempre la misma salida de datos si se corre el mismo pipeline, no importa ni cuándo, ni dónde, ni cómo lo corra, tiene que ser siempre igual, ¿sí? Puedo correr en simultáneo muchos pacientes, por supuesto hay limitantes computacionales obvias, eh, y al ser configurable, bueno, va a depender, el ser configurable va a depender un poco del tipo de pipeline que se use, si es un sistema cerrado o un sistema abierto, pero eh, lo que sí es importante es que está en continuo movimiento, continua actualización. Por eso un resultado, porque también hay un avance tecnológico bueno y un avance del conocimiento. Entonces, a veces lo que se estudia, no sé, hace 5 años no va a ser el mismo resultado que hoy, pero si se corre el mismo pipeline que hace 5 años, se va a tener el mismo resultado. ¿Y cómo está compuesto el pipeline informático? Bueno, tiene los archivos de entrada, los archivos de salida, herramientas informáticas específicas que tienen asociados distintos parámetros y registros durante el proceso que nos va a servir como control siempre de lo que se hizo. Bueno, un ejemplo de uso es para detección de variantes germinales, ¿sí? Lo que se busca es buscar las variantes en el ADN de un individuo, ¿sí? Se van a identificar SNPs, indels y variantes estructurales, todas, pero se va a buscar en general en la clínica, cuando hablamos de diagnóstico, intentar relacionar estas variantes en aquellas que pueden ser potencialmente causales de la enfermedad del paciente, ¿sí? ¿Qué aplicaciones tiene? Bueno, en el diagnóstico de enfermedades mendelianas, también se puede usar en estudio de portadores, en investigación, en medicina de precisión y asesoramiento genético, ¿sí? Usos hay bastantes, eh, va a depender de lo que requiera cada paciente, cada centro. Esto es el pipeline, o este es el esquema del pipeline informático. Vamos a tener un paso de secuenciación, un procesamiento de los datos, un alineamiento, llamado de variantes, búsqueda de CNV, de otras variantes estructurales de fusiones. Esto va a depender de lo que quiera buscar. Un proceso de anotación que nos va a permitir llegar hasta el final para el análisis y la priorización de variantes. Una vez que sale del secuenciador, que es lo que yo llamaba wet lab un par de diapos anteriores, vamos a tener el archivo FASTQ, ¿sí? En general. ¿Qué es un archivo FASTQ? Un archivo FASTQ lo que va a tener es el conjunto de lecturas o reads que leyó el secuenciador, ¿sí? Y las va a ubicar todas como archivo FASTQ. Ustedes vieron, probablemente, hace un
ciertos meses, un mes quizás atrás, en el primer módulo, eh, cómo era la técnica de NGS. Ustedes vieron que tenemos el genoma, ese genoma se fragmenta. Dentro de esos fragmentos se van a leer pedacitos de secuencias de ADN. Esos pedacitos de secuencias de ADN son lo que nosotros llamamos reads, y cada read o de cada paciente se van a leer millones y millones de reads, ¿sí? Pero en el momento de la secuenciación, el equipo no va a distinguir de dónde se ubica cada una de esas reads. El secuenciador lee la secuencia, básicamente. Eh, entonces me va a dejar, lo que sí va a poder identificar por los barcodes y los índices que le pusieron en las lecturas eh, le pusieron, sí, a las reads o a los fragmentos de ADN, en verdad, durante el procesamiento, la parte húmeda del procesado experimental, le pusieron los índices que me van a relacionar esas lecturas a mi paciente. Entonces, cuando sale del secuenciador, lo que se ve o lo que voy a terminar teniendo es un archivo o dos archivos por paciente con cada una de sus lecturas, ¿sí? No voy a tener un gran archivo para todos los pacientes, sino que ya ahí lo voy a volver a individualizar por paciente. Y cada read lo que va a tener son cuatro líneas en el archivo. O sea, yo voy a tener cuatro líneas en una read, cuatro de otra, cuatro de otra, cuatro de otra, así en un archivo larguísimo, en donde va a tener, yo no sé si ustedes ven el cursor acá, pero en la primera línea van a tener el label, ¿sí? Que es el identificador de esa read. Después voy a tener toda la secuencia, un más, que es una convención, no tiene por qué, y un conjunto de letras que en realidad es un score, ¿sí? Cada letra va a identificar un número o un valor y lo que me va a decir es la calidad con la que se leyó la base esta que yo tengo acá arriba, ¿sí? Esta información, por supuesto que es imposible de interpretar si no estuviera la bioinformática. Completamente imposible y tardaríamos, bueno, muchas vidas de muchas personas para tratar de entender una sola cosa, ¿no? Un solo paciente. Pero bueno, así es como se ve el formato, que es básicamente esto que se ve acá, es un fragmentito de lo que vemos. Acá tengo una read, acá tengo otra read, acá tengo otra read, acá tengo otra read. Ahora, esto por sí solo, ¿me aporta algo? No. Yo con esto, o sea, el archivo FASTQ es todo, porque es lo más crudo de lo que tenemos. Y es lo que tiene toda la información que vamos a necesitar para poder seguir de acá en adelante. Sí, es un archivo muy noble, pero que por sí mismo y mirándolo así, sin hacer nada, no me va a decir absolutamente nada. Para eso tengo que hacer un preprocesamiento y un procesamiento de datos, ¿sí? Para hacer un control de calidad, para poder eliminar lecturas de baja calidad, básicamente. En el control de calidad inicial, porque va a haber varios controles de calidad a lo largo del proceso, pero en el primero de todos, lo que voy a tratar es de hacer un pantallazo general de cómo están las rates para controlar con qué dato entro yo a mi procesamiento. Porque si yo ya entro con datos de mala calidad y lo que va a salir no va a ser de buena calidad. Entonces, si yo puedo limpiar un poco la entrada desde el principio para acomodarlo y para disminuir los errores, muchísimo mejor. ¿Sí? Entonces, hay un programa que es muy conocido, que es el FastQC, que es una herramienta de código abierto. Cuando hablo de herramientas, son como programitas, ¿sí? Que yo voy uniendo para formar el pipeline. Pero es una herramienta de código abierto. Código abierto implica que está disponible para toda la comunidad, que está diseñada para básicamente entender o tener un pantallazo de lo que me está diciendo ese archivo FASTQ. ¿Sí? Lo que va a evaluar es la calidad de las bases obtenidas, el contenido de nucleótidos, las secuencias, si tengo secuencias duplicadas o no, que eso puede ser bueno o malo, dependiendo
el tipo de diseño que yo tenga experimental, va a evaluar el tamaño de las secuencias, va a evaluar el contenido de adaptadores remanentes. Voy a volver un cachito para atrás para después volver para adelante. Cuando hablo del análisis de calidad de bases obtenidas, básicamente lo que va a evaluar es esto acá, ¿sí? Porque cada una de las bases va a tener asociada su calidad. No me habla de una base en un contexto de un gen, ¿sí? Simplemente es un pantallazo general cuando tengo todo desordenado. Y me va a hacer un gráfico como este. ¿Qué es lo que veo acá? Bueno, acá voy a tener el score de esa base, ¿sí? Que es el valor que simboliza la letra o el símbolo que yo tengo en la última línea del archivo y la posición de la base, ¿sí? Por lo general, un ensayo una read de NGS tiene 150 pares de bases, ¿sí? Entonces lo que me hace acá es me grafica de todo ese archivo FASTQ que yo tenía, de todas las reads que yo tenía, me va a hacer, bueno, la primera letra que tengo leída tiene esta calidad, la segunda tiene esta calidad, la tercera tiene esta calidad y me va a hacer este gráfico. Siempre, 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 y es súper normal que al final de la lectura la calidad de la base caiga, ¿sí? Porque se van agotando los reactivos, la química y demás. No así como lo veo acá, que ya está en rojo porque los colores me van a indicar en verde. Primero me voy al fondo del gráfico. En verde lo que tengo es la calidad tolerada, ¿sí? Si yo tengo todas las reads por arriba de esto, el ensayo estuvo buenísimo. Si está en amarillo estuvo un poco más complejo y si está en rojo es un problemón. En este caso, lo que yo tengo acá arriba son muchas líneas porque son muchos pacientes, ¿sí? Es una arriba de la otra, que me va a hablar de cómo cada uno de esos archivos FASTQ, ¿sí? Tanto el R1 como el R2 estuvieron para cada uno de los pacientes y las que tengo, las rayitas que tengo en rojo o en amarillo, es porque ya se fue dispersando bastante y algunas bases al final probablemente tengan una calidad mala. Entonces, ¿qué se hace acá? Bueno, en este caso en particular, lo que se hace es cortar el extremo o los extremos de las lecturas para tratar de que eh, la entrada de los datos, o sea, las lecturas con las que yo voy a entrar, sean de buena calidad, porque no me sirve de nada que en el extremo tenga calidad mala en las lecturas, porque después cuando voy a entrar va a empezar a confundir, ¿sí? Ahora vamos a ver en los pasos que vienen cómo puede confundir, pero me estaría arruinando un poco toda la precisión que yo busco. Entonces, una vez que se trimea, así se llama el proceso, y que se cortan las bases de mala calidad, no todas, solo las de mala calidad, vean cómo mejora mi gráfico y queda todo en verde. ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo que hacer un alineamiento ahora. ¿Y qué es un alineamiento? Bueno, básicamente es esto. Yo tengo un genoma de referencia. ¿Sí? ¿Qué es un genoma de referencia? Genoma de referencia es, se juntaron muestras de ciertos individuos, ¿sí? Se agarraron, se estudiaron muchos individuos y se llegó, bueno, se alineó, se estudió y se llegó a un consenso poblacional, digamos, de en qué base debería estar en cada posición del genoma, ¿sí? ¿Y por qué me sirve esto? Bueno, porque ese genoma de referencia me va a servir a mí como molde para armar dónde van ubicadas todas esas lecturas que yo tenía en en el archivo FASTQ. Básicamente es como cuando uno arma un rompecabezas, vos mirás la caja del rompecabezas y vas diciendo, bueno, esto tiene que ir acá, esto tiene que ir acá, esto tiene que ir acá. Bueno, acá es lo mismo. Mi caja de rompecabezas sería el genoma de referencia y el conjunto de lecturas son las que yo voy a tener que ir ubicando para saber dónde es que originalmente iban, porque recuerden que yo en algún paso del procedimiento experimental, fragmenté mi ADN, o sea que yo ya no sé dónde va cada cosa que tenía. Entonces acá es la reconstrucción de eso, ¿sí? Poniendo que este es mi genoma de referencia y estas son las lecturas. Esta lectura la fui ubicando acá, esta la ubiqué acá, esta la ubiqué acá. Y lo que veo es esto. Estas son las bases del genoma de referencia
y acá tengo una read que pega con el genoma de referencia. Por supuesto que voy a tener diferencias, como puedo tener acá, como puedo tener acá, como puedo tener acá. Y estas diferencias a veces son normales y a veces no. En este caso puede ser normal. En este caso acá es similar a lo que yo les mostraba antes. Vieron que yo tenía mi gráfico de calidad que al final caía, ¿sí? Cuando yo les decía que caía en su calidad es porque el equipo no estaba seguro qué base le estaba asignando. Y al no estar seguro qué base le estaba asignando, por ahí cometí un error, que es esto de acá. Yo tengo la lectura y ya hay una seguidilla de pifiadas, digamos. ¿Sí? A veces tiene que ver con esta falta de falla de calidad, a veces puede ser otra cosa, pero en líneas generales quédense con ese concepto de que yo, en principio, trimeo y hago la read más corta para que esto no interfiera. ¿Sí? Y no me tome esto como una variante cuando en realidad es solo un error de secuenciación. Una vez que alineo esto, ¿sí? Y que tengo este archivo alineado donde cada lectura voy a saber exactamente a dónde pertenece, voy a estar hablando de que tengo un archivo BAM, ¿sí? Ese archivo también es importante porque es de los más usados. ¿Y qué hace ese archivo BAM? ¿O qué me permite ese archivo BAM? Bueno, ese archivo BAM lo que va a tener son las lecturas y la coordenada genómica donde pertenece esa lectura. Para yo después poder verlo, este es un programa que se llama IGB, ¿sí? En donde acá tienen el genoma de referencia con el que se usó, el cromosoma y posición cromosómica, ¿sí? Acá de vuelta tienen dibujado el cromosoma 2. Acá está en una partecita, en esta partecita del cromosoma 2. Y lo que tengo acá son, esto que está en gris, son las lecturas, ¿sí? Que fue ubicando de mi FASTQ, fue diciendo, bueno, esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto va acá. Esto que tienen marcado en azul acá, esa es una diferencia que tiene esta lectura respecto al genoma de referencia, que es esto acá abajo, ¿sí? Este es un exón del gen SCN1A, pero es completamente anecdótico. Y cuando ustedes le hablen de una variante, tienen que tener otro concepto también, o de un ensayo en GES en realidad, porque no es específico solamente de la variante, les van a hablar mucho de cobertura y profundidad. Cuando hablo de profundidad me refiero a esta basecita de acá, cuántas lecturas la leyeron, digamos, cuántas reads tiene acomodadas abajo que implican que esa base se leyó. Y cuando hablo de cobertura, lo que estoy diciendo es qué tan cubierto, puede ser la misma palabra, o qué tan explicado con reads está ese fragmento, ¿sí? Es decir, uno va, la profundidad va para abajo, ¿sí? ¿Cuántas veces una posición se leyó? Y la cobertura lo que me habla es si una región tiene lecturas que expliquen o que hayan leído absolutamente todas sus bases. Por eso uno es a lo ancho y otra es a lo largo. Ahora bien, yo tengo las lecturas, que antes eran una bolsa de gatos todas con cosas sueltas, ¿sí? Que ahora ya están ubicadas en donde van. Y ahora tengo que hacer algo más, porque hasta acá tengo todo eso, no tengo mucha información. Lo que se hace es el llamado de variantes. Básicamente, perdón, eh, algo, eh, perdón, tenía los controles ahí flotando y me estaban molestando, espero que no lo hayan visto ustedes. Eh, Básicamente el llamado de variantes es el proceso en el que se va a buscar identificar qué particularidades tiene mi paciente respecto de lo que tenía ese genoma de referencia, ¿sí? Va a buscar las diferencias en bases que hay entre mi muestra de secuenciación y el genoma de referencia utilizado. Y cosas que me van a importar es la profundidad de la variante, el genotipo, si es homocigota, si es heterocigota, y qué tan claro tengo o tiene el llamador de variante de que esa variante sea real o no. Fíjense acá, esto debería estar animado, pero no está, ya es tarde. Acá tengo mi genoma de referencia, ¿sí?
y acá tengo las lecturas ubicadas. Esto es lo mismo que antes. Si yo acá, en este genoma de referencia, en estas lecturas, acá hubiera tenido 2G y acá hubiera tenido 2C, ¿qué me está hablando? Bueno, que del total de las lecturas que yo tengo, que explican o que leyeron esta base, la mitad coincide y la mitad no. Es decir, que lo que tengo acá es una variante en heterocigosis, porque esta es igual a lo que tengo, no varía nada, pero esta sí. ¿Sí? Entonces acá tengo una variante en heterociosis. Y acá ninguna de las variantes que leyó, perdón, ninguna de las reads que leyó es exactamente igual en la base en esta posición. Entonces acá lo que tengo es una variante en homociosis. ¿Y cómo veo esto? Bueno, lo voy a ver en un archivo de texto, que es un archivo de texto que se llama BCF, que es como... eh, el archivo que debe sonar o más debe sonarles a ustedes si es que alguna vez vieron esto. Básicamente es un archivo de texto que si intentan abrir con un Excel, dependiendo el tipo de secuenciación, se les puede tildar todo o no. No es muy ameno a la vista, pero tiene toda la información que nosotros queremos que tenga. Va a tener toda una primera parte, que es un encabezado, header, que me va a hablar de los metadatos de esa secuenciación, ¿sí? El formato del archivo y después ciertas descripciones de lo que voy a ver acá abajo. Y puede también tener ciertos pasos o cosas que se fueron haciendo. Eh, y después va a llegar un momento en que voy a tener esta línea de acá que me va a dividir todo lo que era encabezado o header de la información que a mí me importa. ¿Sí? Donde me va a decir, por ejemplo, que en el cromosoma 1, en esta posición, esperaba tener una T y tengo una T, una A. Es decir, que se me insertó una A con determinada calidad, que pasó todos los filtros, o sea que el llamado le creemos, el llamado no tiene dudas, y que están. A ver, este quizás es un poco más difícil. Acá tengo el format, el campo format y el campo muestra. El campo format lo que me dice es qué información voy a tener en el campo de la muestra, ¿sí? El GT es el genotipo. Y lo que me dice es que tengo una copia del cero, que sería la referencia, y una copia del alternativo. Que en 76 lecturas tengo la misma base que en la referencia y en 56 lecturas tengo la misma base que el alternativo. Es decir, que básicamente lo que me está diciendo acá es que tengo esta variante, la tengo en heterocigosis y la tengo explicada por 76 lecturas para la referencia y 56 para el alternativo. Es decir, que está en un poco menos del 50%, pero es una variante en heterocigosis. Lo mismo para lo de abajo, ¿sí? Que está un poco más parejo. Eh, pero estas son diferencias muy sutiles y experimentales que quizás una sutileza que no viene el caso, pero eh, básicamente lo que me va a mostrar acá es la coordenada, ¿sí? ¿Dónde está ubicada la variante que yo encontré? ¿Qué esperaba tener? ¿Qué tengo? ¿Y cómo la tengo? Si yo la tuviera en homocigosis, por ejemplo, acá diría 1/1. Y acá diría 0 y todas las variantes y toda la profundidad que yo tengo. Este es el GB de vuelta. Y acá lo que se ve es esta variante, esto es un intrón, no importa, donde lo que vemos es que yo esperaba tener una C, esta es la referencia, y tengo todas A. Entonces tengo una variante en homociosis. Y acá, era una C. Cuando no tengo nada acá dibujado es porque tengo lo mismo que acá. Entonces tengo un cambio de C por T en el 50% de las variantes o en el 46% de las lecturas. ¿Sí? Y si no, no me van a poder contestar. Bueno, ahora bien, yo tengo un archivo, que mi archivo tiene las variantes, mi archivo SF va a tener esas variantes, pero esas variantes por sí solas tampoco me dicen algo. Yo le tengo que sumar un poco de información. Y eso es lo que se llama proceso de anotación. Es el agregado de información biológica y clínica relevante a las variantes encontradas. ¿Para qué? Y bueno, para que cuando a la hora de analizar los bioquímicos en el laboratorio lo que vean
o tengan una relación y puedan llegar a sacar alguna conclusión de la relación del genotipo con el fenotipo del paciente, ¿sí? Ver si puede ser o no responsable de una enfermedad. Bases de datos hay montones, hay un montón y muchas veces va a depender de las patologías. Entonces es muy importante que haya una buena comunicación entre bioquímico y bioinformático para saber nosotros qué es lo que ellos necesitan, ¿sí? No sé, hay algunas bases de datos que van de manual, ¿sí? El que me da la información del gen y del transcripto, obvio que lo van a necesitar. El que me da información de frecuencia poblacional, también. Clasificación clínica, también. Después tenemos ciertos predictores, ¿sí? Que buscan encontrar o estimar si un cambio puede afectar o no a la función de la proteína. eh, Predictores para tratar de ver si una variante puede afectar el splicing o no. Pero es muy, muy importante que haya una relación eh, entre todos los laboratorios para poder saber cuál es el requerimiento, porque por ahí hay una patología que tiene una base de datos súper específica y yo voy a tener un paciente con esas características, entonces por ahí me piden, che, yo necesito que esta vez se anote con esto. Y bueno, se hace, si es que se puede, no siempre se puede, pero se intenta. Y una vez que yo ya tengo esto, que tengo un archivo BSF igual que tenía antes, pero con toda esta información anexada, tenemos lo que es el proceso de análisis y priorización de variantes que podrían o agarrar el Excel y volverse locos o existen ciertas plataformas de análisis para su visualización, como puede ser Franklin, ponele que es la más usada ahora, al menos por nosotros. Y lo que hacen es acomodarte y mostrarlo de una manera un poco más amena. Y poder filtrar en relación con el fenotipo del paciente para poder llegar al diagnóstico del paciente. El análisis, y yo lo quiero dejar súper claro acá, creo que ya lo dejé, no es puramente bioinformático, por supuesto. Hay ciertos software que intentan priorizar variantes en base a información que nosotros le ponemos, pero la historia clínica, el fenotipo del paciente, la interacción clínico-molecular es fundamental. Al hablar con el médico y que el médico diga o cuente cuál es la patología o cuál es el fenotipo del paciente, es muy importante también a la hora del análisis conocer bien el fenotipo del paciente para no perderse nada. Todo eso es lo que hace que un informe sea bueno y que el diagnóstico sea bueno. Sin el bioinformático, sin el bioquímico, sin el médico, nada de esto funcionaría. Cada uno es una pata fundamental. Y acá lo que hago es traerles una tablita final, que me parece que es, si bien yo no entré en detalle de qué es lo que se hace en cada uno de los pasos, me parece que como bioquímicos en el momento de analizar los datos es importante que conozcan cuáles son los tipos de datos, ¿sí? Nosotros vamos a tener un genoma de referencia, que es importantísimo, porque las coordenadas que yo tenga o la información molecular que yo le dé va a estar siempre referida al genoma de referencia con el que se analizó el archivo BED, que no entré en detalles ahora, no importa, el FASTQ, que es el conjunto de leídas que va a salir del secuenciador, ¿sí? Y que es lo más crudo de lo crudo y lo más noble de lo noble que pueda llegar a tener. Pues tenemos el BAM, que son esas secuencias que venían del FASTQ, esos reads que venían del FASTQ, que están ubicadas en el lugar que corresponden del genoma de referencia. Y después vamos a tener el BCF, que es el que me va a dar las variantes que se detectó, ¿sí? Que es a partir del cual se va a ir a analizar toda la información clínica. Bueno, creo que me quedó un poco larga la clase, pero como conclusión, lo que quiero que se lleven es que la bioinformática es una herramienta clave en el diagnóstico molecular, ¿sí? Que me va a ayudar a manejar todos esos grandes volúmenes de datos y lo que busca es, en el caso del análisis de ADN, tratar de encontrar una información clínica relevante de lo que se está estudiando. Como reflexión, quizá que no es imprescindible que un bioquímico sepa, o en realidad no es necesario directamente que un bioquímico sepa cómo hacer los análisis, tanto computacionales, informáticos y demás, pero sí me parece que es importante ya a esta altura
que sepamos todos qué es lo que se hace, por qué y para qué, ¿sí? Y a partir de ese por qué, qué y cómo, lo que se va a hacer, se va a poder es tener una comunicación más fluida y saber decir qué es lo que se necesita para que el otro también entienda cómo ayudar. Eh, y básicamente lo que necesitan saber es cómo interpretar a partir de esos datos la información que me dan, ¿no? Eh, y bueno, la integración del informático o de herramientas de informática en un equipo de trabajo por ahí va a facilitar o fortalecer, pero la calidad en el diagnóstico con el fin de llevar a optimizar la atención del paciente y poder darle resultado cuando corresponde. Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido, disculpa si no, y cualquier cosa yo les dejé al principio de la presentación mi mail, cualquier duda que tengan, me pueden escribir ahora o en cualquier momento. Bueno, muchas gracias.